La búsqueda de la felicidad duradera. Siempre me consideré una persona afortunada. A los 28 años era un médico recién titulado, con un trabajo que amaba. Cada día ayudaba a mis pacientes, veía cómo mejoraban sus vidas y siempre tenía la sensación de que estaba haciendo algo bueno. Sin embargo, había algo dentro de mí que no podía callar, un vacío que no entendía. A pesar de que la gente me agradecía, me llamaba héroe, e incluso me sentía satisfecho con lo que hacía, algo no encajaba. Pensaba que tal vez la felicidad era un estado fugaz, que venía en pequeños momentos, y que mi vida ya estaba completa. Pero ese vacío persistía. Era difícil poner en palabras lo que sentía. Cada vez que me miraba al espejo, veía a un hombre que había logrado mucho, pero que por dentro no estaba tan seguro de sí mismo. Estaba rodeado de personas que me valoraban y que dependían de mí, pero esa sensación de estar perdido nunca me dejaba. Me despertaba cada mañana pensando que tal vez el próximo día sería diferente, que la felicidad finalmente llegaría de forma permanente, pero al final del día me encontraba en la misma situación. Algo dentro de mí me decía que no podía seguir así, que algo tenía que cambiar, pero no sabía por dónde empezar. La sabiduría del anciano. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, decidí visitar un café cercano para despejar mi mente. Allí me encontré con el profesor Sánchez, un hombre mayor que había sido mi mentor durante la universidad. Había perdido contacto con él desde que se jubiló, pero siempre lo recordé como una de las personas más sabias que conocí. Al verlo, me sentí inmediatamente aliviado, como si hubiera encontrado un refugio. Después de un par de horas charlando sobre los viejos tiempos, mencioné, casi sin querer, esa sensación de vacío que no me dejaba vivir en paz. Fue entonces cuando, con una calma que solo los años pueden otorgar, me dijo algo que jamás olvidaré. La vida no se mide por lo que haces en un solo día o año, sino por cómo manejas los momentos difíciles. La resiliencia, hijo mío, es la clave de todo. Me miró fijamente a los ojos, y pude ver en su rostro la experiencia de alguien que había vivido lo que yo sentía. Su voz, serena y cargada de significado, me transmitió una sensación de paz. La felicidad no es algo que encuentras, es algo que se construye. La resiliencia no es solo resistir, sino aprender a adaptarte y a crecer a través de las pruebas. No te des por vencido, porque aunque no entiendas todo lo que está pasando ahora, el tiempo te dará las respuestas. Esas palabras me golpearon de lleno y algo dentro de mí comenzó a cambiar. Aunque seguía sintiendo esa misma incertidumbre, comencé a ver el camino con una nueva perspectiva. La búsqueda de la felicidad ya no se trataba de encontrar algo, sino de ser capaz de sostenerme a través de lo que la vida me trajera. La historia del fotógrafo y la luz. En los días siguientes, mientras seguía con mi rutina, me encontré con algo que me hizo replantearme todo nuevamente. Un amigo fotógrafo, al que conocí durante mis años universitarios, me invitó a acompañarlo a un trabajo en un barrio marginal de la ciudad. Él necesitaba capturar la esencia del lugar, algo que pudiera mostrar la vida real de sus habitantes, sus luchas y sus sueños. Aunque al principio no me sentía cómodo con la idea, la curiosidad me ganó y decidí unirme. Nos adentramos en esas calles llenas de colores desgastados, edificios en ruinas y niños corriendo sin rumbo. Las personas parecían ser parte de un mundo paralelo, distante, y algo dentro de mí me decía que quizás ahí encontraría algo que me ayudara a entender mi propio vacío. Al principio, solo vi tristeza y desesperanza, pero luego algo comenzó a cambiar cuando me fijé en cómo el fotógrafo, con su cámara, se detenía ante cada escena, buscando no solo lo visible, sino también lo que estaba oculto. «Mira la luz», me dijo en un momento. «La luz no viene solo del sol, sino de las pequeñas chispas de esperanza que están en los gestos cotidianos de las personas. A veces, la vida parece oscura,
pero si te tomas el tiempo de ver más allá, la luz está en todas partes. Vi entonces lo que él quería mostrarme: las sonrisas tímidas de los niños, el gesto amable de una vecina que ayudaba a un anciano, el esfuerzo de una madre para alimentar a sus hijos. La luz no venía de un rayo de sol, sino de la humanidad que existía en medio de la adversidad. Y por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa de esperanza dentro de mí. El edificio abandonado y el miedo a lo desconocido. La oportunidad de pasar la noche en un edificio en ruinas llegó de una manera inesperada. Un amigo cineasta me ofreció una pequeña participación en su nuevo proyecto documental. La idea era pasar una noche en un viejo edificio abandonado que, según él, tenía una historia oscura. Al principio, la idea me aterraba. ¿Quién en su sano juicio se metería en un lugar así? Pero algo en mi interior me impulsó a aceptarlo, como si este desafío pudiera ayudarme a romper con mis propios miedos. Cuando llegamos al lugar, a pesar de la oscuridad y el aspecto desolado, algo dentro de mí despertó. Era como si, al enfrentar ese lugar olvidado, pudiera finalmente enfrentar todos os meus medos que eu havia empurrado para baixo por tanto tempo. Durante aquela noite, minha mente começou a viajar para os lugares mais obscuros. O medo era palpável, e eu me peguei questionando minhas decisões e o que eu estava fazendo ali. Mas à medida que a noite avançava e a escuridão se tornava mais densa, comecei a perceber algo importante. O medo que eu sentia não era realmente do lugar, mas da minha própria incerteza sobre o que viria a seguir na minha vida. O prédio em ruínas, que antes parecia ser um monstro em minha mente, começou a me ensinar algo crucial. O desconhecido, o que nos assusta, muitas vezes é apenas uma ilusão. Era preciso atravessar essa fronteira do medo para realmente entender o que estava além dele. Lecciones para superar la tristeza. La lección del edificio abandonado me quedó grabada, pero aún quedaba una pieza del rompecabezas por resolver. La tristeza que sentía desde hacía tanto tiempo. Una noche, como parte de mi rutina, tomé un taxi hacia casa después de un largo turno en el hospital. El conductor, un hombre de unos 50 años, me pareció alguien con muchas historias que contar. Al principio nos limitamos a charlar sobre el tráfico y el clima, pero pronto la conversación fue tomando un giro más personal. En un momento me confesó que, a pesar de tener un buen trabajo, se sentía profundamente solo y frustrado, como si nunca pudiera avanzar. Le hablé sobre mi vacío, sobre cómo, aunque ayudaba a la gente todos los días, no podía quitarme esa sensación de no estar viviendo plenamente. El taxista me miró por el retrovisor y me dijo: «Todos estamos luchando, hijo. Todos tenemos nuestras batallas, aunque no las veamos. La tristeza no es el final de la historia, solo es parte del camino». Sus palabras me sorprendieron, porque, aunque parecía un hombre común, había en su voz una sabiduría que resonó profundamente en mí. Me contó cómo, después de muchos años de trabajo y fracasos personales, había aprendido que la tristeza es solo una etapa, que no hay que temerle, sino comprenderla y seguir adelante. La clave no es evitarla, dijo, sino aprender a caminar con ella, a no dejar que te consuma. Nadie puede decirte cuándo se acabará, pero te prometo que, con el tiempo, verás que el dolor va pasando, porque todo en la vida es transitorio. La conclusión: la importancia de avanzar. Después de esa conversación, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no veía la tristeza como algo que debía evitar, sino como una parte natural de mi vida, algo que venía y se iba, igual que las estaciones. Empecé a darme cuenta de que el vacío que sentía no era una señal de que algo estuviera mal, sino simplemente un reflejo de mis luchas internas. En lugar de esconderme de esos sentimientos, comencé a aceptarlos. Aprendí que la vida no se trataba de ser feliz todo el tiempo, sino de aprender a estar bien, incluso cuando no lo estaba. A veces, la tristeza venía a recordarme que era humano
y que no había nada de malo en no tener siempre todas las respuestas. Fue en esos momentos de aceptación que pude ver la belleza en lo pequeño, las risas de los niños en el hospital, el gesto amable de un colega, incluso las pequeñas victorias cotidianas que solía pasar por alto. No necesitaba esperar un gran evento para sentirme realizado. De hecho, fue cuando más me enfoqué en los pequeños detalles, cuando empecé a sentirme realmente feliz. Cada día, al llegar a casa, mi hijo me recordaba, con su simple presencia, lo importante que es estar presente en cada momento. A veces era un abrazo al final del día o un te quiero sin razón aparente. Esos instantes se convirtieron en mi mayor fuente de felicidad. El verdadero sentido de la felicidad. La felicidad no vino de un cambio radical en mi vida, sino de la forma en que comencé a verla. Ya no me preocupaba tanto por encontrarla, sino por disfrutar lo que ya tenía. Mis días ya no estaban tan cargados de esa presión constante de hacer más, de ser más. Empecé a apreciar el trabajo que hacía, las relaciones que construía y, sobre todo, las pequeñas alegrías que antes no veía. Encontré un nuevo propósito en cada acción, no porque todo fuera perfecto, sino porque estaba aprendiendo a abrazar mis imperfecciones y las de los demás. La felicidad, entonces, dejó de ser una meta inalcanzable y se convirtió en algo que encontraba en lo cotidiano, en la simpleza de estar vivo y de poder compartir momentos con las personas que importaban. Hoy, cuando miro hacia atrás, puedo ver con claridad el camino que recorrí. Aquellas noches de incertidumbre, las conversaciones con personas aparentemente comunes, las experiencias que al principio parecían irrelevantes, todas contribuyeron a la transformación de mi vida. No tengo todas las respuestas y probablemente nunca las tendré, pero ya no siento la necesidad de buscarlas desesperadamente. He aprendido que a veces solo se trata de avanzar, de dar un paso a la vez, y de confiar en que la vida, con todas sus dificultades, tiene un propósito. El vacío que sentía ya no existe, y aunque la tristeza todavía aparece en mi vida, ya no es una sombra que me domine. Es solo una parte del viaje, como las estaciones que cambian con el tiempo, y al final, eso me ha dado paz. La búsqueda de la paz interior. Con el paso de los meses, comencé a integrar todo lo que había aprendido en mi vida diaria. Cada día se volvía una oportunidad de practicar lo que había descubierto, que la felicidad no se encuentra en grandes logros, sino en aceptar los pequeños momentos. Aunque mis días seguían siendo ocupados y llenos de desafíos, mi perspectiva había cambiado. Ya no me sentía tan agobiado por la presión de hacer más, sino que estaba aprendiendo a estar presente en lo que hacía. Por ejemplo, cuando estaba con mis pacientes, ya no me sentía como un héroe o alguien que debía salvar vidas, sino como un ser humano que simplemente estaba allí para apoyar. Eso cambió por completo mi relación con mi trabajo y también conmigo mismo. Mi relación con las personas que me rodeaban también comenzó a cambiar. Antes solía estar tan centrado en mis propios problemas que no veía las luchas de los demás. Ahora, cuando alguien me contaba una historia triste, en lugar de dar consejos apresurados, simplemente escuchaba. Y, de alguna manera, eso me hizo sentir más conectado con los demás. En las conversaciones con mis amigos o familiares, ya no me apresuraba a encontrar una solución, sino que me concentraba en ser un buen oyente. Descubrí que a veces el simple acto de escuchar puede ser un gran alivio para alguien que está pasando por momentos difíciles. Este cambio no solo hizo que mi vida fuera más plena, sino que también me permitió crear relaciones más profundas, encontrando el propósito en lo cotidiano. El propósito que tanto había buscado no venía de un gran proyecto o de un cambio radical, sino de los pequeños momentos cotidianos. Descubrí que mi propósito estaba en las pequeñas acciones: cuidar de mi salud, ayudar a mis pacientes, estar presente para mi hijo. Al principio no me daba cuenta de esto.
Buscaba el sentido de la vida en las grandes metas, en los momentos que pensaba que marcarían mi felicidad. Sin embargo, cuando comencé a valorar esos momentos pequeños, como un abrazo, una conversación sincera o incluso los días en que simplemente descansaba, me di cuenta de que esas pequeñas cosas eran las que realmente le daban sentido a mi vida. Pasaron los años y aunque la vida seguía siendo compleja y llena de desafíos, ya no sentía esa urgencia por encontrar respuestas. Había aceptado que algunas preguntas, como la de la felicidad, no tienen respuestas definitivas. Pero eso no me frustraba. Al contrario, me daba paz. La vida era lo que era, y en lugar de tratar de cambiarla a mi antojo, aprendí a disfrutarla tal como venía. Empecé a ver el dolor como una parte natural del proceso de crecimiento y la tristeza como algo transitorio. Ya no sentía que la vida me debía algo, sino que me sentía agradecido por lo que tenía. Un nuevo comienzo. La enseñanza de mi hijo. Mi hijo, que en ese entonces tenía 6 años, comenzó a ser mi mayor fuente de lecciones. A menudo me sorprendía con su perspectiva sobre la vida, su capacidad para encontrar alegría en las cosas más simples. Un día, mientras jugábamos en el parque, me dijo algo que nunca olvidaré. Papá, ¿por qué estás triste? Yo nunca me siento triste porque siempre puedo encontrar algo que me haga reír. En ese momento, me di cuenta de que él había entendido algo que yo había estado buscando durante años. La felicidad no está en lo que tenemos o en lo que hacemos, sino en cómo vemos el mundo. Los niños tienen una forma pura de ver la vida, sin las expectativas y el miedo que nos desarrollamos con los años. Aprendí que, al igual que él, yo también podía encontrar alegría en lo simple. Ese comentario de mi hijo fue el último empujón que necesitaba para finalmente dejar ir las viejas creencias que me habían estado frenando. Comprendí que la verdadera paz interior se encuentra en la aceptación, en no luchar contra lo que no se puede cambiar, y en aprender a vivir plenamente con lo que se tiene. No siempre fue fácil, y sé que aún tengo mucho por aprender, pero aquel día, en el parque, sentí que había dado un paso muy importante en mi vida. Era como si todo lo que había vivido hasta entonces tuviera sentido. Mis luchas, mis preguntas, mis miedos, todo formaba parte de mi proceso de crecimiento. La resiliencia como fuerza transformadora. Al mirar hacia atrás, todo lo que había vivido me había enseñado una lección valiosa sobre la resiliencia. No se trataba de evitar el dolor ni de buscar constantemente la felicidad. Se trataba de aprender a ser fuerte en medio de la adversidad, de seguir adelante incluso cuando no sabíamos a dónde íbamos. Aprendí que la resiliencia no significa nunca caer, sino levantarse cada vez que lo hacemos. Y en ese levantarse hay una belleza única, porque cada vez que lo hacemos nos volvemos más fuertes y más sabios. Esta lección, que había tardado tanto en comprender, me dio un propósito renovado. Ya no sentía que necesitaba alcanzar algún tipo de perfección, sino que estaba dispuesto a abrazar la imperfección de la vida y de mí mismo. La búsqueda de la felicidad ya no era un destino, sino un viaje continuo, lleno de altos y bajos, de momentos de alegría y de tristeza. Pero lo más importante era saber que no estaba solo en este viaje y que cada día era una oportunidad para aprender algo nuevo. El poder de los momentos pequeños. Con el tiempo, me di cuenta de que la vida está hecha de momentos pequeños que al final son los que realmente cuentan. La felicidad no estaba en algún logro distante, sino en la capacidad de disfrutar esos momentos simples. Ya no sentía la necesidad de esperar grandes cambios para ser feliz. Había encontrado la paz en las pequeñas cosas. Un café por la mañana, una conversación sincera, una tarde tranquila con mi hijo. Estas eran las cosas que realmente llenaban mi vida de significado. Hoy,
con una perspectiva mucho más amplia y profunda sobre lo que significa vivir, miro mi vida de una manera diferente. Aunque aún enfrento desafíos, ya no los veo como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer. La tristeza, la frustración, la incertidumbre, todo forma parte del proceso de ser humano. Y, lo más importante, es que cada uno de nosotros tiene la capacidad de superar sus propios miedos, de encontrar la paz en su interior y de ser feliz, no por lo que tiene, sino por lo que es capaz de aprender de cada experiencia.